Bien, el pasado domingo 6 de junio se celebraron elecciones legislativas y federales en México. En las urnas, más de 94 millones de personas estaban llamadas a renovar las 500 bancas del Congreso de la Unión, una de las cámaras del Poder Legislativo, así como las gobernaciones de 15 estados del país. Los resultados indican que la coalición que encabeza Morena volverá a obtener la mayoría simple de la Cámara de Diputados, pero podría tener complicaciones para alguna iniciativa que requiera mayoría calificada, es decir, 2/3 del quórum, ¿no? Sin embargo, donde claramente hay un triunfo de Morena es a nivel territorial, ya que pasará a ocupar 11 de las 15 gobernaciones en disputa. Entonces, en términos generales, el resultado positivo se mantuvo, ¿no? La votación del 2018 y la mayoría simple, se ganaron gobernaciones, lo que se traduce en una continuidad del apoyo de las y los mexicanos al proyecto de López Obrador. Para analizar los resultados electorales y conocer cuáles son los avances y desafíos de la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, estamos en comunicación desde México con el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, especializado en el estudio de la violencia política y terrorismo de Estado. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Saludos allá en Buenos Aires, Magalí y Sol. Me da mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos por comunicarte y compartirnos el análisis que vamos a estar estableciendo ahora. A partir de la primera pregunta, Carlos, que te queríamos hacer es que, bueno, no justamente para empezar a analizar lo que fueron los resultados de estas elecciones, ¿no? Y desde distintos sectores de la derecha mexicana construyeron la idea, ¿no? De que AMLO y que la Cuarta Transformación, que la coalición de Morena salió debilitada en estas elecciones. Y queríamos preguntarte tu opinión, ¿no? ¿Cómo podrías caracterizarnos estos resultados? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Bueno, yo creo que este discurso de las derechas, de la derecha neoliberal y de la derecha neofascista o filofascista, que en eso se unen para poder imponer una narrativa, es digamos, un planteamiento de las derechas, pues que es un planteamiento sesgado. Ellos saben muy bien que salieron derrotados el 6 de junio, pero lo que quieren es imponer una narrativa de debilitamiento de cara al año entrante, 2022, donde se va a realizar una consulta popular para determinar si Andrés Manuel sigue como presidente o no. Y por supuesto, pues su objetivo fundamental es el 2024, donde van a ser nuevamente elecciones presidenciales y nuevamente elecciones para Cámara de Diputados, y en esa ocasión, en el 2024, también se va a renovar el Senado de la República. Yo creo que el ganador es Morena y simplemente te doy los datos, ¿no? Ganamos, como bien lo acabas de decir, 11 de 15 gubernaturas en disputa, más una más que ganó una coalición en la que nosotros no estuvimos, pero que involucra a dos partidos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que son aliados de Morena. Por lo tanto, digamos, en términos de juego político, el presidente podría contar no solamente con las 11 gubernaturas que ganamos en coalición con otros partidos, sino también con esa 12ª, que es la de San Luis Potosí. O sea, son 12. Pero si esto le unimos las 6 gubernaturas que ya teníamos, en la actualidad tenemos, digamos, 18 gubernaturas de 32, ¿no? También podemos decir que ganamos la mayoría legislativa en 18 de 32 legislaturas locales. Aquí es un sistema federal. Bueno, creo que también en Buenos Aires es federal, digo, en Argentina es federal, pero no sé si ustedes tengan congresos locales. Nosotros tenemos 32 congresos locales.
hemos ganado 18 de los 32 congresos locales. Tenemos la mayoría de los congresos locales. O sea, tenemos la mayoría en 18 de los 32 congresos locales. Creo que también en el balance positivo tenemos que poner el hecho de que ganamos 183 de los 300 distritos electorales para la Cámara de Diputados, lo cual es un 61%. Ganamos la mayoría simple en el Congreso, Morena y sus aliados, lo cual implica 281 diputados de los 500, ¿verdad? Y estamos entonces a 52 escaños de lograr la mayoría calificada, que es la que se requiere para poder hacer las reformas constitucionales. Que ya se han hecho varias reformas constitucionales, pero el presidente ha anunciado que quiere hacer 3 reformas constitucionales más, ¿no? La derecha ha usado el que no hayamos logrado la mayoría calificada, 2/3 partes de los diputados, como parte de una derrota de Morena y de sus aliados, lo cual no es cierto, porque nosotros en el 2018, ni aún con ese tsunami electoral que implicó la candidatura de Andrés Manuel, pudimos ganar la mayoría calificada. La mayoría calificada la hemos ganado en los 3 años que siguieron al 1 de julio del 2018, y es lo que se pretende hacer, digamos, establecer negociaciones con distintos partidos políticos en la Cámara para ver si podemos obtener una mayoría calificada que nunca tuvimos desde el 18. Esta es la gran falacia que tiene la derecha. Es decir, Morena perdió la mayoría calificada. No es cierto, no la perdimos porque no la tuvimos. La construimos en el trienio pasado y el propósito es construirla también en este trienio. Creo que sin ánimo de ser triunfalistas, me parece que sí tuvimos una derrota significativa. Y la derrota significativa fue que perdimos 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Esto no es menor, porque la Ciudad de México ha sido el epicentro del progresismo en México. Entonces tenemos que analizar muy bien qué fue lo que pasó, ¿verdad? Para que hayamos tenido derrotas significativas en esas 9 de las 16 alcaldías. Pero aceptar esta derrota no significa decir que nos dejaron en la lona, ni mucho menos. En estas elecciones hubo un gran ganador, que fue Morena y sus aliados, y hubo un gran perdedor, que fueron la derecha neoliberal, expresada a través de sus 3 partidos fundamentales, que son PAN, PRI y PRD. Carlos, mencionabas recién que ya se hicieron algunas reformas constitucionales, pero que el presidente AMLO quiere llevar adelante otras. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son las que están trabajando? Bueno, las próximas reformas que se quieren hacer son reformas que tienen que ver con el sector de hidrocarburos y el sector de electricidad. El neoliberalismo lo que hizo fue colocar a las empresas, a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex como un actor secundario en la producción de petróleo y de electricidad. Y lo que se trata es de que las empresas estatales sean el actor preponderante en la producción de petróleo y en la producción de electricidad. La derecha neoliberal lo que ha expresado es que eso es un acto violatorio de la Constitución, porque ellos hicieron reformas constitucionales para colocar
al sector público en la producción energética en una situación subordinada. Bueno, forma parte de todo el ideario neoliberal y convertir a las empresas privadas en el sector preponderante. Lo que queremos hacer ahora es al revés, volver a los actores públicos en actores preponderantes. Ellos dicen que eso viola la Constitución, ¿verdad? Pero por eso mismo queremos hacer una reforma constitucional. Entonces dicen que eso viola, pues, la sana competencia que debe haber, entendiendo ellos por sana competencia que sea las empresas privadas las que realmente manejen el mercado energético. Esto es lo que está en disputa. También está en disputa una reforma al sistema electoral, al Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Pues Morena y sus aliados consideran que el Instituto Nacional Electoral tiene vicios que deben ser corregidos en el marco de una reforma constitucional. Vicios como, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral es rehén de los partidos políticos y por lo tanto está sujeto a negociaciones entre los partidos políticos y pues lo que habría que hacer es ciudadanizar todavía más ese Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro electoral, el cual, por cierto, no actuó parcialmente en estas elecciones, no actuó imparcialmente, ¿no? Tenemos los casos de las gubernaturas de Michoacán y de Guerrero. El Instituto Nacional Electoral, junto con el Tribunal Supremo Electoral, lograron destituir a los dos candidatos nuestros en esos estados para gobernador, con el pretexto de que habían hecho campaña anticipada. Y esa campaña anticipada fueron unos anuncios que se hicieron en Facebook, en páginas de Facebook, con un gasto de, ponte tú, entre 15 y 20 mil pesos mexicanos. Esto sería como entre más o menos 1,500, 2,000 dólares, lo cual pues era un pecado mínimo, digamos, y que hubiera podido solucionarse con una multa, pero permitiéndole a los candidatos continuar sus campañas. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral los destituyó, colocándonos a nosotros en una situación difícil de tener que reponer candidaturas a mitad de la campaña, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, en este sentido, contrario de lo que Engels pensaba, que la historia siempre caminaba por el lado malo, la historia caminó por el lado bueno y ganamos las dos gubernaturas aún con los candidatos sustitutos. Estos son algunos de los cambios de reformas constitucionales que se tienen que hacer. Se han logrado cambios, por ejemplo, constitucionales muy importantes que sancionan la presencia de la Guardia Nacional, ¿verdad? Se ha vuelto los derechos de las pensiones a adultos mayores también en un precepto constitucional. Se ha logrado que los fraudes electorales y todas las actividades que impliquen actividades fraudulentas en los comicios vuelvan delito grave y por lo tanto no tienen derecho a medida sustitutiva, ¿no? Y pues estas son algunas de las bueno, la otra cosa que también se logró es que el presidente pueda ser sometido a juicio, digamos, por delitos de corrupción o de fraude electoral y otros delitos, y no solamente por el delito genérico que tenía la Constitución en años pasados, que era por traición a la patria, ¿no? Esto es algo que profundiza el nivel de rendimiento de cuentas por parte de la máxima autoridad del país y por lo tanto es una medida profundamente democrática, aun cuando, te voy a decir, que había gente en Morena que tenía mucho miedo de eso, porque por toda esta cuestión del lawfare,
que se está ensayando ahora en América Latina. Ahí está Cristina Fernández, ¿no? En el caso de ustedes, pero hay otros casos, Dilma Rousseff, el propio Lula, ¿no? Rafael Correa, que han sido sometidos a esos lawfares. Había mucha gente de Morena y de nuestros aliados que tenían miedo a eso, porque eso podría ser usado para poder destituir o darle un golpe blando, digamos, a Andrés Manuel. Pero bueno, el hecho cierto es que Andrés Manuel insistió en el asunto y eso también lo logramos. Carlos, bueno, qué buen panorama. La verdad es que AMLO ha superado el primer tercio de su gobierno, digamos, en condiciones que ni él, ni México, ni ningún país esperaba, que son las de la pandemia, ¿no? Y que sin ninguna duda han originado nuevas problemáticas y sobre todo han profundizado problemáticas previas sociales, digamos, en todos los ámbitos. En el económico hay una recesión, o durante el 2020 había una recesión generalizada, y digamos, sin embargo, la UNCTAD hace unos días informó que México ha sido el primer país en Latinoamérica en recibir durante ese año inversión directa extranjera, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, digamos, eso tiene, por supuesto, alguna incidencia en la recuperación económica del país, y vos hablabas de una posible reforma en el sector energético y al mismo tiempo, digamos, también introducís la cuestión del lawfare y los medios de comunicación como una herramienta fundamental en esa estrategia de poder blando. Y nos preguntábamos entonces, bueno, ¿podrías analizar o cómo repercute, digamos, lo que los medios internacionales están fogoneando en relación al autoritarismo del gobierno de México, de AMLO y Morena, en relación a, bueno, su recuperación económica? Digamos, ¿crees que tiene alguna incidencia? Bueno, mira, Sol, creo que has tocado un tema que definitivamente tiene que formar parte del balance, y es el del balance de los resultados electorales del 6 de junio. Ese tema que tú acabas de tocar es que ese triunfo electoral que tuvimos, lo tuvimos en el contexto de la pandemia y una situación muy difícil que generó la pandemia y de una crisis económica profunda. El Producto Interno Bruto de México bajó 8 puntos, ¿verdad? Entonces, pues era como para que, digamos, hubiera una enorme cantidad de población descontenta. Pero el hecho cierto es que Andrés Manuel tiene un índice de popularidad que va más allá del 60%. Esto es un dato muy positivo. Recientemente incluso lo declararon una de estas empresas que hacen ese tipo de mediciones en Estados Unidos, lo declaró el presidente más popular del mundo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de hechos no son menores. Creo que tienen que ver con el carisma extraordinario que tiene Andrés Manuel, con el hecho de que hace uso eficaz de las conferencias de prensa mañaneras, de las ruedas de prensa mañaneras, donde responde abiertamente los ataques que desde la derecha le vienen. Hoy, en la rueda de hoy, anunció que va a dedicar una sección de la rueda mañanera un día a la semana para poder destacar las más grandes mentiras de la semana que se dicen sobre el gobierno, para poder darles respuesta puntual a esas. Se van a seleccionar, digamos, porque el asunto es que tenemos un bombardeo mediático, los grandes medios de comunicación, electrónicos e impresos, están absolutamente en contra de nosotros. No les digo nada nuevo, eso es lo que ustedes viven en la Argentina, y es lo que vive cualquier gobierno progresista, ¿no? Y bueno, entonces va a dedicar una sección para poder responder, pero ha sido muy eficaz Andrés Manuel, a pesar de que a veces desespera, porque como él dice, no habla de corrido, sino habla como lento, ¿verdad? Pero es un eficaz comunicador y
y muy bueno para explicar en términos muy sencillos que la gente entiende los comunicados o los contenidos que quiere decir. Y entre las grandes mentiras que se dicen está el hecho de que estamos viviendo un autoritarismo propio del populismo, ¿verdad? Pues yo no sé qué autoritarismo sea ese en el que los grandes medios de comunicación electrónicos e impresos y cualquiera que tenga ganas de opinar tiene el derecho de decir lo que se le da la gana en este país. No entiendo qué autoritarismo puede ser si no ha habido, contrariamente a lo que existía en México antes, elecciones de Estado, ¿no? O sea, elecciones en las cuales el gobierno, haciendo uso de todo el poder del Estado, inclinaba la balanza para el partido oficial. Eso no existió ya en esta elección. Esta elección ha sido las elecciones más libres y limpias que han habido en la historia de México. Y pues no entiendo también cómo puede haber, digamos, autoritarismo si no tenemos presos políticos, ¿verdad? Y los que hay, que todavía vienen de procesos de periodos anteriores, se está viendo la manera en que se se arregla la situación jurídica para sacarlos. Y se han sacado a muchos presos políticos, que en México los presos políticos básicamente son los que luchan contra los proyectos extractivistas, ¿no? Es un nuevo tipo de preso político lo que vemos ahora en América Latina en general. Ya no son los presos políticos de la época de las dictaduras militares y que eran pues gente de militantes revolucionarios, comunistas, socialistas, opositores políticos. Ahora los presos políticos son de otra manera. Bueno, no hay nada de eso. En pocas palabras, ni de chiste podemos ver fenómenos que pueden ser totalmente cuestionables como los que observamos ahora en Nicaragua. Bien, seguimos en Esquina América, estamos conversando con Carlos Figueroa Ibarra, que es secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Carlos, justamente, ¿no? Bueno, estábamos hablando un poco del panorama general en México, ¿no? Estábamos hablando del autoritarismo, y ahí se me venía también lo que había anunciado Marcelo Ebrard, el canciller, ¿no? Que había calificado a Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA, unos días antes de las elecciones, lo había calificado como que Almagro había actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros, actúa como si fuese autónomo, independiente, y había facilitado prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida, ¿no? De alguna manera, el canciller se posiciona también frente a este personaje que es Almagro, con todo lo que eso implicó su figura para el caso de Bolivia, por ejemplo, para que se dé este golpe de Estado en el año 2019, que digamos, la OEA tuvo una participación muy importante en este golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido queríamos preguntarte un poco para vos, para tu perspectiva, ¿qué representan estas declaraciones sobre la postura de México hacia la OEA, hacia este organismo, si se trata de la aplicación de la doctrina Estrada, ¿no? Una doctrina tan histórica de no intervención en los asuntos de otros países de México, o si se trata de un viraje de AMLO hacia América Latina. ¿Qué implicancias puede tener esto? Bueno, mira, yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que México, como producto del nacionalismo revolucionario que se generó con el contexto de la Revolución Mexicana y que privó hasta fines de los años 70, principios de los años 80, siempre mantuvo una política internacional extraordinaria, ¿no? Yo podría decir casi impecable, ¿no? Y buena parte de esa doctrina internacional se basa en el precepto juarista de que entre los individuos como entre los pueblos, el respeto al derecho ajeno es la paz.
y la doctrina Estrada, que pregona una posición muy radical en el asunto de la no intervención en los asuntos internos de otros países y al mismo tiempo demandar el mismo trato para México, lo cual era básico porque para México era básico tener esa política exterior porque, pues como dijera alguna vez el dictador Porfirio Díaz, que era un dictador, pero era muy sabio para decir algunas veces cosas, ¿verdad? La frase que se le atribuye a Porfirio Díaz es que pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues México tenía que tener una política y esa política fue empezada a ser desvirtuada por el neoliberalismo. Y fue desvirtuada en los 35, 40 años que duró el neoliberalismo. En ese sentido, lo que está haciendo Andrés Manuel es volver a la línea de política internacional que el nacionalismo revolucionario impulsó en este país, y al mismo tiempo eso implica volver hacia el sur la mirada, porque el neoliberalismo no solo abandonó la doctrina Estrada, sino centró su mirada hacia el norte, olvidándose de que el sur también existe, como se ha dicho, ¿verdad? Hoy tenemos una política hacia el sur que empieza sobre todo por una enorme preocupación de México acerca de la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica, porque de ahí proviene la mayor cantidad de migrantes que atraviesan el país y que buscan llegar a los Estados Unidos. México está buscando convencer a los Estados Unidos. Esto ha sido, digamos, el motivo principal de la última plática personal que tuvieron Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, con Andrés Manuel, es cómo hacer una sinergia México y Estados Unidos para propiciar el desarrollo del Triángulo Norte y de crear entonces, como dice Andrés Manuel, una barrera de desarrollo, un muro no de concreto, sino de desarrollo en esos países para poder frenar la migración de todos estos tres países hacia Estados Unidos. Y en eso pues hay acuerdo en frenar la migración. Con el propio Trump hubo acuerdo, ¿no? El problema es que Trump no manifestó particular entusiasmo por los proyectos de desarrollo que le ha estado planteando Andrés Manuel. Esperamos que la administración Biden y Kamala Harris, que es su enviada plenipotenciaria para ese tipo de temas, acepten la propuesta de Andrés Manuel. La propuesta de Andrés Manuel es crear un programa que se llama Sembrando Vida, que es un proceso de reforestación que ha demostrado ser muy eficaz en la creación de empleos. El 1.000.000 de hectáreas que estamos reforestando en México crea empleo permanente para 400,000 personas, la mayor parte de ellos campesinos. Bueno, y bastante, digamos, te adelantabas en tu análisis sobre la relación Estados Unidos-Norteamérica que nos estás compartiendo, a una pregunta que nos hacíamos también, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con los matices que puede implicar en términos de política exterior de los Estados Unidos, de esta relación Estados Unidos-México, el cambio de administración, digamos, porque de alguna manera, bueno, nos planteas, hay algunas modificaciones que están en curso, ¿no? Nosotros lo que observamos es una administración demócrata un tanto más moderada en términos de relaciones exteriores, pero que bueno, entonces, digamos, se puede abrir un escenario de algunas ventajas en estas relaciones México-Estados Unidos que con Trump no había. No sé si nos podés comentar algo al respecto, cómo lo observás. Más allá de todos los conflictos, digamos, históricos y también en desarrollo, ¿existen nuevas posibilidades? Bueno, digamos que la política que delineó Andrés Manuel y que nosotros acuerpamos fue una política de alejarnos de una estridencia
digamos, de un discurso antiimperialista, que eso sería una tontería hacerlo desde México, ¿verdad? Pero sí afincarnos en el asunto de que pedimos con Estados Unidos relaciones igualitarias y de mutuo respeto. También hemos planteado, digo, el gobierno, y yo digo hemos porque pues, me siento profundamente identificado con el gobierno, aunque no formo parte de él, hemos planteado que la relación de cooperación entre Estados Unidos y México no sea una relación de cooperación militar, por ejemplo, sino de cooperación para el desarrollo. Por eso nosotros, digamos, hemos echado a un lado, México ha echado a un lado todo este plan Mérida que fue predilecto de las administraciones neoliberales mexicanas, y lo que le está planteando es una sinergia, una inversión de 4,000 millones de dólares en el Triángulo Norte para fomentar el desarrollo de toda esa zona. Y eso se había venido planteando desde la administración Trump. Con la administración Trump, las analistas neoliberales le apostaban a un choque de trenes. Pero yo creo que la conducción de la política exterior mexicana fue tan hábil que hasta un troglodita como Trump lo logramos domar, ¿no? Mira, oye, fíjate que entre las últimas cosas que dijo Trump, ya cuando había perdido las elecciones, ya se iba para su casa. Dijo, the Mexican president is just a terrific guy. El presidente mexicano es un tipo increíble, ¿no? ¿Cómo se logró esa sinergia entre un neofascista y un líder nacional popular o populista, como le gusta llamarle a la derecha neoliberal a este tipo de líderes, ¿no? Fue porque hubo, digamos, se buscaron las coincidencias básicas. Por ejemplo, ambos presidentes no querían migración. Trump por razones racistas y neofascistas, y Andrés Manuel porque dice que el país, México, todos los países, deben crearle condiciones a sus nacionales para que quieran quedarse en su país, porque nadie o muy pocos que se van de su país se van por su gusto, se van forzados por la situación económica. Entonces había una coincidencia en eso y un encuentro. Por ejemplo, otra coincidencia que encontré fue que Trump decía que se deberían elevar los salarios mexicanos para evitar una competencia desigual y que evitar que empresas gringas se fueran para México. Andrés Manuel les dijo, magnífico, si yo estoy en la misma tesitura, yo quiero que se eleven los salarios, nada más que no podemos hacerlo abruptamente porque pues la diferencia salarial entre México y Estados Unidos es muy grande. Y así se fueron buscando coincidencias. Con Estados Unidos en esta administración hay coincidencias también porque el discurso de Biden es un discurso, yo diría, socialdemócrata, incluso diría yo, hasta un poquito de izquierda, socialdemócrata de izquierda, ¿no? El discurso que dio ante el Congreso es un discurso, haz de cuenta como que lo hubiera dicho Andrés Manuel, ¿verdad? Otra cosa es de que Biden, esto es una opinión no del gobierno, sino del secretario nacional de Derechos Humanos de Morena. Biden es un imperialista, ¿verdad? Y la política hacia Cuba, la política hacia Venezuela, la política hacia Nicaragua, demuestra cuál es el talante, ¿verdad? Pero hay coincidencias en relación a su política interior. No sería la primera vez que un presidente imperialista es progresista al interior. Lyndon B. Johnson fue así, ¿verdad? Era como una especie de esquizofrenia, ¿verdad? Keynesiano, progresista al interior de Estados Unidos, y igual, ahí sí que lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Igual lanzó toda la ofensiva contra Vietnam y escaló la guerra que Kennedy había tratado de contener. Entonces yo creo que
pues hay posibilidades para ir profundizando estas coincidencias con la actual administración y también hay diferencias, ¿verdad? La administración de López Obrador no va a estar de acuerdo nunca con el intervencionismo estadounidense en cualquier parte del mundo. Bueno, justamente, Carlos, estabas mencionando, ¿no? Estas contradicciones que pueden verse a veces, ¿no?, en relación a la política interior y a la política exterior de los Estados Unidos, que en realidad también marca un sostenimiento de ese tipo de política exterior, de intervencionismo, de injerencia por parte de los Estados Unidos, que históricamente, digamos, se ha sostenido y que si bien puede haber diferencias a nivel interno, de política interna, bueno, hacia el exterior y hacia América Latina sabemos y conocemos de esta característica imperialista que vos estabas mencionando, e intervencionista, ¿no? Y en ese sentido, poder pensar en América Latina, ¿no? En lo que fueron, digamos, todos estos procesos de integración, como el Mercosur, Social y Productivo, la UNASUR, el ALBA-TCP, ¿no? Organismos que fueron buscando un espacio justamente de integración, de cooperación entre los países de la región, dejando a Estados Unidos por fuera, digamos, de estos esquemas, organismos más desde una perspectiva de complementariedad, de una perspectiva de integración de los pueblos, fue lo que han intentado llevar adelante, y hoy se encuentran fragmentados, debilitados. Ya conocemos un poco esta historia, pero queda todavía en pie la CELAC, y hoy es México justamente quien tiene a cargo la presidencia, ¿no? Y que en algún momento, durante el año 2020, ha tenido como una mayor relevancia la CELAC, digamos, ¿no? Todo lo que fue, y es también el tema de la distribución de las vacunas, en este acuerdo entre AstraZeneca, ¿no?, y Argentina y México, pero un poco motorizado desde este organismo, desde la CELAC, para poder distribuirlo en los diferentes países de América Latina y el Caribe. ¿Cómo ves la gestión mexicana ante este organismo? ¿Cómo evalúas lo que se está llevando adelante y qué posibilidades reales, concretas, tiene esta presidencia para poder generar o recuperar un poco alguna senda de integración o de unidad latinoamericana? Bueno, yo creo que en este sentido hay que decir que el destino, el progreso de estos organismos multilaterales como CELAC, como el ALBA, dependen de los procesos internos que se vayan observando en los distintos países de América Latina, ¿no? Creo que la periclitación de ALBA y de CELAC tiene que ver con esta marea reaccionaria que comenzó precisamente en la Argentina en diciembre del 2015 con la derrota del kirchnerismo, ¿verdad? Que continuó con el golpe contra Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, ¿verdad? La traición de Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? El golpe de Estado contra Bolivia, en fin, todos estos hechos que hicieron incluso algunos especialistas hablar de un fin de ciclo progresista, ¿verdad? Y yo creo que eso ocasionó que estos organismos, que básicamente están animados de una visión del progresismo, que es la visión sur-sur, fueron declinando. Así que México se encuentra ahora en una ventana de oportunidades, porque lo que estamos observando nuevamente, que lo que se pensaba a fin de ciclo, no lo es tanto, ¿verdad? Creo que hubo un apresuramiento en el análisis para hablar del fin de ciclo progresista. Hoy estamos observando un fenómeno extraordinario de una clásica situación revolucionaria que estamos observando en Chile, ¿verdad? Este retorno a la democracia y a los principios de la República Plurinacional y Democrática de Bolivia con el triunfo de Luis Arce, ¿verdad?
ciertamente tenemos que en Ecuador no pudimos lograr revertir esta situación, pero hoy nos encontramos con una crisis del bolsonarismo en el Brasil, manifiesto en estas manifestaciones que hubo el sábado pasado en las 27 entidades federativas del Brasil. El hecho de que a Lula le hayan absuelto y que haya recuperado todos sus derechos políticos lo vuelve a colocar en la palestra, y no es menor el hecho. El triunfo por un pelito de rana de Pedro Castillo en el Ecuador, independientemente del derrotero que tenga, refleja una nueva subjetividad en el Perú. En fin, yo creo que todos estos hechos pueden servir para animar nuevamente la CELAC. Y creo que un dato muy importante que he observado, es el clima de entendimiento pleno entre Argentina y México. Pues yo observé cómo era la relación entre Alberto Fernández y Andrés Manuel en ocasión de su visita, como aparecieron en la rueda mañanera, o las veces que ha aparecido Alberto Fernández por imagen remota, ¿no? Es de una química total entre ellos. Casi te podría decir que se tratan como cuates, ¿no? Y eso pues coloca a dos países fundamentales de América Latina en una sinergia que puede tener también un efecto en todo lo demás. Sí, Carlos, que creo que coincidimos en el diagnóstico, digamos, de hablar de fin de ciclo progresista o popular, nacional, es adelantado, y también creemos que todavía hay muchos espacios y hay muchos caminos por recorrer, digamos, pensando en integración regional, y los pueblos, evidentemente, de nuestros países se están expresando, caso, bueno, Colombia también, mencionabas Perú, Chile, entonces, bueno, también es interesante seguir reflexionando y desde este lugar, ¿no? Porque justamente creemos que nuestros países desde la unidad van a poder construir el bloque y van a poder generar el desarrollo y la autonomía que tanto necesitan. Así que pasó por Esquina América Carlos Figueroa Ibarra, que es secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con quien estuvimos conversando sobre los resultados electorales en México, pero además para poder profundizar un poco sobre todo el proceso de cuarta transformación que lleva adelante Andrés Manuel López Obrador, y también terminamos hablando, como siempre, de integración nuestroamericana. Muchísimas gracias, Carlos, por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ti y a Sol por esta entrevista.